¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale realmente el amor? No me refiero a su precio en pesos o centavos, sino a lo que estamos dispuestos a sacrificar por quienes amamos, incluso cuando ellos no nos aman de vuelta. Mi nombre es Elena Vázquez Rojas, tengo 58 años y por mucho tiempo creí que el amor incondicional era mi mayor fortaleza. Hoy me pregunto si no ha sido también mi mayor debilidad. La primera vez que conocí a Mariana, la novia de mi hijo Daniel, supe que algo en mí no encajaba en su mundo. Fue en un restaurante elegante del centro de la Ciudad de México, donde los meseros se movían con la precisión de bailarines y las copas tintineaban como campanillas de cristal. Mi vestido, el mejor que tenía, parecía desgastado bajo aquellas luces doradas que iluminaban sus joyas y su sonrisa perfecta. «Mucho gusto, señora Elena», dijo con una cortesía glacial, mientras sus ojos me evaluaban como quien examina un mueble anticuado que habrá que reubicar o quizás desechar. A mis 58 años, después de enviudar hace una década, había reconstruido mi vida con dignidad. Mi pequeño departamento en Coyoacán, mi trabajo como secretaria en Contadores Asociados de México y mis plantas de manzanilla y hierbabuena en el balcón eran mi orgullo. No tenía lujos, pero tampoco deudas. El dinero que ahorraba cada quincena después de pagar lo necesario iba directo a una cuenta que abrí el día que Daniel se graduó de la universidad. Para el futuro de mi hijo, me dije entonces, sin imaginar que ese dinero terminaría conectado a la historia que estoy por contar. Cuando Daniel me llamó para decirme que Mariana estaba embarazada y que se casarían en 2 meses, sentí una alegría que me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. «¡Voy a ser abuela!», exclamé con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento decidí que haría todo lo posible para ser parte de la vida de ese bebé, aunque tuviera que enfrentarme a los sutiles desaires de Mariana, a su familia adinerada y a un mundo que parecía diseñado para hacerme sentir insignificante. Lo que no sabía entonces es que un simple sobre blanco con una tarjeta y un cheque cambiaría todo entre nosotras. Pero para entender cómo llegamos ahí, debo regresar al principio, a ese día de marzo cuando el aroma de las gardenias anunciaba que la vida, a veces, tiene formas inesperadas de enseñarnos sus lecciones más valiosas. El salón de eventos Magnolia Gardens parecía sacado de una revista de celebridades. Ubicado en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, sus jardines impecables y su fachada de cantera rosa imponían respeto y, en mi caso, intimidación. Llegué con 20 minutos de anticipación al baby shower de Mariana, con un regalo modestamente envuelto en papel celeste con pequeños ositos y un sobre blanco escondido entre los pliegues. «Bienvenida», me dijo una joven con uniforme impecable mientras me entregaba una pequeña tarjeta para anotar mi nombre. «La mesa de regalos está a la derecha». Su sonrisa profesional no ocultaba del todo cierta curiosidad al ver mi atuendo, un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión en una tienda departamental durante las rebajas. El aire acondicionado contrastaba con el calor primaveral de afuera y el aroma de las gardenias y rosas blancas que decoraban cada rincón me resultaba casi embriagador. Mujeres elegantemente vestidas, con bolsos de diseñador y peinados de salón, conversaban en pequeños grupos mientras bebían mimosas en copas de cristal tallado. Me sentí inmediatamente fuera de lugar, como una nota discordante en una sinfonía perfectamente ejecutada. Dejé mi regalo en la mesa indicada, donde ya se apilaban cajas enormes envueltas en papeles brillantes con moños elaborados. Mi paquete, en comparación, parecía insignificante. Había comprado un conjunto de mamelucos tejidos a mano de una vecina artesana. No eran caros, pero estaban hechos con amor y material de buena calidad. Sin embargo, entre los costosos cochecitos, cunas y juguetes electrónicos, mi regalo parecía casi una disculpa.
Elena, qué bueno que pudiste venir. La voz de Daniel, mi hijo, me sacó de mis pensamientos. Me abrazó con genuino cariño, pero noté cierta tensión en sus ojos. Mamá, ¿todo bien? Te veo preocupada. Todo perfecto, mi hijo, respondí con una sonrisa que esperaba fuera convincente. ¿Dónde está Mariana? Quiero felicitarla. Daniel me guió entre los invitados hasta un sillón blanco decorado con globos silbados y azules, donde Mariana, radiante en un vestido color perla que resaltaba su embarazo de 6 meses, recibía felicitaciones. Su cabello negro perfectamente peinado caía sobre sus hombros como una cascada de seda y su maquillaje parecía aplicado por profesionales. A su lado, una mujer mayor que supuse era su madre, con el mismo porte aristocrático, supervisaba la escena como una reina en su corte. «Mariana, mira quién llegó», dijo Daniel con un tono que reconocí como su voz de mediador, la misma que usaba cuando niño para evitar conflictos. Mariana levantó la vista y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señora Elena, qué gusto que haya podido acompañarnos». Su tono era educado pero distante, como quien saluda a una conocida lejana y no a la abuela de su futuro hijo. «Gracias por la invitación», respondí conteniendo el impulso de abrazarla. En vez de eso, le entregué una pequeña bolsa que llevaba conmigo. «Te traje un té de hierbabuena que preparé yo misma. Es bueno para las náuseas del embarazo». Vi cómo intercambiaba una mirada rápida con su madre antes de responder. Qué considerado de su parte, aunque afortunadamente no he tenido problemas con náuseas. Mi médico me recetó unos suplementos importados que han funcionado perfectamente. Asentí, guardando para mí el comentario de que mi propia madre y mi abuela habían utilizado remedios naturales durante generaciones, mucho antes de que existieran esos suplementos importados. «Espero que no sea nada muy simple», escuché que susurraba Mariana a una amiga mientras me alejaba, provocando risitas mal disimuladas. El comentario me dolió como una pequeña daga entre las costillas, pero mantuve la compostura. Durante años había aprendido a no mostrar cuando algo me lastimaba. En cambio, me dirigí silenciosamente hacia la mesa de regalos y deslicé discretamente el sobre blanco entre los pliegues del paquete que había dejado anteriormente. Ese sobre contenía mucho más que un pedazo de papel. Representaba 5 años de horas extras, domingos trabajados y pequeños lujos personales sacrificados. El cheque por 350,000 pesos estaba destinado específicamente a una cuenta de ahorro educativo para mi futuro nieto. Lo había planeado desde que Daniel terminó la universidad, pensando entonces que sería para la boda de mi hijo, pero ahora me parecía un mejor destino. Observé la fiesta desde un rincón durante 1 hora más, bebiendo limonada mientras las amigas de Mariana posaban para selfies con ella, entre risas y brindis. Me fui temprano, con la excusa de un compromiso inexistente, cuando en realidad solo quería regresar a la tranquilidad de mi hogar, donde no tenía que pretender ser algo que no era. En el camino de regreso, mientras el taxi avanzaba por las calles congestionadas, me permití derramar una lágrima que sequé rápidamente. No era por mí, me dije entonces, sino por mi nieto, que nacería en un mundo donde el valor de una persona parecía medirse por la marca de su ropa o el precio de sus regalos. Lo que no sabía entonces es que ese cheque, escondido en un sobre simple, sería el primer paso en un camino inesperado. La casa donde crecí en Oaxaca tenía un patio trasero con un árbol de guayaba cuyas raíces se extendían profundamente bajo la tierra. Mi padre solía decirme: «Elena, sé como este árbol, aunque la gente solo ve los frutos, tu fuerza viene de raíces que nadie puede ver». Esa lección me acompañó toda la vida, especialmente después de quedarme viuda a los 48 años. Roberto, mi esposo, falleció súbitamente de un infarto mientras trabajábamos en la pequeña papelería que habíamos abierto juntos. De un día para otro, tuve que aprender a vivir sin mi compañero de 20 años y enfrentar sola la crianza de Daniel, entonces un adolescente rebelde de 16 años. Vendí la papelería, no porque no pudiera manejarla, sino porque cada rincón me recordaba a Roberto. Con ese dinero pagué deudas pendientes y me inscribí en un curso de secretariado ejecutivo.
A mis 49 años, con arrugas comenzando a marcar mi rostro y sin más experiencia que la administración de un negocio familiar, tuve que reinventarme. «Está muy vieja para empezar en este campo», me dijo sin rodeos el instructor del curso cuando me inscribí. «Yo no busco la mayoría de las empresas», respondí con una calma que no sentía. «Solo necesito una que valore experiencia y dedicación». Estudié con una determinación que sorprendió a mis compañeras, todas al menos 20 años menores que yo. Mientras ellas dominaban naturalmente los programas de computadora, yo pasaba horas extras practicando, llevando mi laptop vieja a todos lados. Mis manos, acostumbradas a contar mercancía y escribir facturas a mano, ahora se adaptaban al teclado con una tenacidad que compensaba mi falta de velocidad inicial. Cuando terminé el curso como la tercera mejor de la clase, el mismo instructor que había dudado de mí me recomendó para un puesto en Contadores Asociados de México. «Es una empresa seria», me dijo. «Buscan a alguien responsable, no una muchacha que cambie de trabajo cada 6 meses». Comencé como asistente administrativa temporal, cubriendo una licencia de maternidad. Recuerdo mi primer día, con un traje sastre gris que había comprado especialmente, sintiendo que todos notaban mi edad y mi inexperiencia en ese ambiente corporativo. El licenciado Ernesto Gutiérrez, un hombre de mediana edad con lentes de montura gruesa y modales formales, me asignó tareas básicas, probablemente esperando poco de mí. «Necesito que organice estos expedientes y actualice la base de datos», me dijo, señalando una montaña de carpetas. «Es trabajo para toda la semana». Lo terminé en 2 días, usando un sistema de clasificación que había desarrollado en la papelería. El licenciado Gutiérrez levantó las cejas con sorpresa cuando le entregué el trabajo completo. «¿Revisó todo? ¿Está segura?» «Cada expediente, licenciado, y encontré algunas inconsistencias que marqué con notas adhesivas amarillas». Esa noche, al regresar a casa, Daniel me esperaba con una pizza para celebrar mi primer día. A sus 17 años, comenzaba a madurar, quizás forzado por las circunstancias. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó, mientras servía refresco en vasos de plástico. «Bien», respondí, sin mencionar el dolor en mis pies por los zapatos nuevos, ni la ansiedad que sentí cada vez que tenía que usar el teléfono de la oficina con su complicado sistema de extensiones. «Creo que me van a contratar permanentemente». «¿Y te gusta? Papá siempre decía que eras demasiado inteligente para ser solo empleada de alguien más». Sonreí ante el recuerdo. Roberto siempre había creído en mí más que yo misma. «Tu papá decía muchas cosas bonitas, mijo, pero la vida a veces nos lleva por caminos inesperados. Lo importante es caminar con dignidad, sea cual sea el sendero». 3 meses después, cuando la empleada en licencia decidió no regresar, me ofrecieron el puesto permanente. Con el paso de los años, fui ascendiendo gradualmente hasta convertirme en la secretaria ejecutiva del área de auditoría, posición que ocupaba actualmente. No era un trabajo glamoroso ni extraordinariamente bien pagado, pero me daba estabilidad y, sobre todo, la satisfacción de saber que era valorada por mi eficiencia y discreción. Daniel, mientras tanto, había conseguido una beca para estudiar arquitectura gracias a sus buenas calificaciones. Yo complementaba sus gastos con lo que ganaba, asegurándome de que no tuviera que trabajar durante sus estudios como yo había tenido que hacer a su edad. «No es necesario que te sacrifiques tanto, mamá», me decía a menudo. «Puedo buscar un trabajo de medio tiempo». «Tu único trabajo ahora es estudiar», le respondía invariablemente. «Ya habrá tiempo para trabajar el resto de tu vida». En secreto, cada quincena apartaba una cantidad pequeña pero constante en una cuenta de ahorro. «Para cuando Daniel forme su propia familia», me decía a mí misma. Nunca imaginé que ese dinero se convertiría en un puente inesperado hacia mi futuro nieto, ni que la forma en que lo entregaría cambiaría irrevocablemente mi relación con la mujer que mi hijo había elegido como compañera. Esa noche, después del baby shower, mientras preparaba un té de canela en mi pequeña cocina, recordé las palabras de mi padre sobre el árbol de guayaba. Las raíces profundas no se ven, pero sostienen todo lo que importa. Mis raíces, trabajo honesto, dignidad silenciosa, amor incondicional, parecían invisibles para Mariana y su mundo de apariencias, pero yo sabía que seguían allí,
nutriéndome, dándome fuerza para lo que estaba por venir. 3 días después del baby shower, estaba organizando expedientes en la oficina cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Mamá, ¿podemos vernos hoy? Es importante». Mi corazón se aceleró. En mi experiencia, los mensajes urgentes rara vez traían buenas noticias. Le respondí que podía encontrarlo después del trabajo en la cafetería cerca de mi oficina. Durante el resto de la tarde, mientras archivaba documentos y atendía llamadas, mi mente divagaba hacia posibles escenarios. ¿Habría problemas con el embarazo? ¿Se habrían peleado Daniel y Mariana? O tal vez, no quería ni pensarlo, pero ¿y si Mariana se había ofendido por mi regalo simple? A las 6 en punto, después de apagar mi computadora y despedirme de mis compañeros, caminé las 3 cuadras hasta Café Reforma, un lugar tranquilo frecuentado principalmente por oficinistas. Daniel ya estaba ahí, ocupando una mesa al fondo, con una expresión que no supe interpretar. «¿Qué pasa, mijo? Me tenías preocupada», dije mientras me sentaba frente a él. Daniel tomó un sorbo de su café antes de hablar. «Mamá, ¿pusiste un cheque de 350,000 pesos en tu regalo para el bebé?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado que el cheque se descubriera eventualmente, pero no tanto, y ciertamente no de esa manera, como si hubiera cometido algún tipo de error. «Sí», respondí simplemente, «es para la educación del bebé. He estado ahorrando desde que te graduaste». Los ojos de Daniel se humedecieron ligeramente, algo raro en él desde su adolescencia. «Mamá, es mucho dinero. No puedes regalar todos tus ahorros así». «No son todos mis ahorros», mentí parcialmente. Si bien había reservado lo suficiente para cualquier emergencia médica, lo cierto es que había destinado la mayor parte de mis economías a ese cheque. Daniel sacó la cabeza, con una mezcla de incredulidad y emoción. «Mariana encontró el sobre ayer. No sabía cómo reaccionar. Creo que se siente avergonzada». «¿Avergonzada? ¿Por qué?» Mi hijo suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hoy fue a su consulta con la doctora Hernández, la pediatra que eligió para el bebé. Resulta que la doctora te conoce. Aparentemente, su madre es paciente de la clínica donde el contador Gutiérrez es consejero financiero. Te mencionó como la señora más eficiente y honesta que ha conocido. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios. La doctora Hernández debía ser la hija de doña Consuelo, una señora encantadora de unos 70 años que ocasionalmente visitaba nuestra oficina. «El mundo es un pañuelo», comenté, restando importancia al asunto. «El caso es que Mariana mencionó casualmente tu regalo y la doctora se sorprendió. Le dijo que siempre habías tenido reputación de ser extremadamente generosa con causas educativas, que incluso organizabas colectas en la oficina para becas estudiantiles. Era cierto. Cada año coordinaba una pequeña campaña para ayudar a estudiantes de escasos recursos, recordando mis propias dificultades para pagar la universidad años atrás». «Mariana no sabía nada de eso», continuó Daniel. «Tampoco sabía que tomaste un curso de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar el año pasado. Es obligatorio para todos los empleados», aclaré, aunque en realidad yo había sido quien propuso la iniciativa, después de presenciar cómo un cliente casi se ahogaba en la oficina. «El punto es, mamá, que Mariana está replanteándose muchas cosas. Me pidió que te preguntara si podías acompañarla mañana a su clase de preparación para el parto. Su madre tenía un compromiso y no puede ir». La sorpresa debió reflejarse en mi rostro, porque Daniel añadió rápidamente: «Puedes decir que no si tienes otros planes. Entenderemos». «No», respondí casi demasiado rápido. «Por supuesto que la acompañaré. Solo necesito avisarle al licenciado Gutiérrez que saldré 1 hora antes». Mientras regresaba a casa esa noche, en el transporte público abarrotado como de costumbre, reflexioné sobre la ironía de la situación. Un simple cheque había logrado lo que meses de intentos corteses no habían conseguido: abrir una puerta hacia la vida de mi futura nuera. No me hacía ilusiones. Sabía que un gesto financiero no cambiaba actitudes profundamente arraigadas de la noche a la mañana, pero por primera vez desde que Daniel había presentado a Mariana como su novia, sentía una pequeña esperanza, no de ser aceptada en su mundo de privilegios y conexiones sociales, sino de que quizás, solo quizás, pudiera ver más allá de mi ropa sencilla y mi trabajo modesto. Al día siguiente,
Mientras esperaba a Mariana frente al elegante centro de maternidad en la colonia Roma, me sorprendí ajustando nerviosamente mi blusa y alisando arrugas imaginarias en mi falda. A mis 58 años, me sentía como una colegiada insegura, temerosa de cometer algún error que cerrara esta puerta recién entreabierta. Mariana llegó puntualmente en un auto con chofer. Bajó con un movimiento grácil a pesar de su abultado vientre, vestida con ropa deportiva que probablemente costaba más que mi guardarropa completo. «Señora Elena», me saludó con una inclinación de cabeza. Noté que evitaba mi mirada. «Gracias por acompañarme». «Gracias a ti por invitarme», respondí con sinceridad. Mientras caminábamos hacia el interior del edificio, un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente, cuando estábamos registrándonos en la recepción, Mariana habló en voz baja. «Sobre su regalo para el bebé». «No es necesario que hablemos de eso», la interrumpí suavemente. «No lo hice para recibir agradecimientos». «Lo sé», dijo, sorprendiéndome. «Eso es exactamente lo que dijo la doctora Hernández, que usted siempre ha sido así, generosa sin esperar reconocimiento». No supe qué responder, así que simplemente asentí. «Me gustaría conocerla mejor», añadió Mariana, con un tono que parecía genuino por primera vez. «Daniel siempre habla maravillas de usted, pero creo que he estado distante». «Tendremos mucho tiempo para conocernos», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Después de todo, vamos a compartir a alguien muy especial». En ese momento, mientras una instructora nos indicaba tomar asiento en colchonetas dispuestas en círculo, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotras. No era amistad, ni siquiera confianza todavía, pero era un comienzo. Un pequeño paso hacia un futuro donde quizás podríamos ser algo más que dos mujeres obligadas a tolerarse por amor a Daniel. Lo que ninguna de las dos sabía entonces es que el destino tenía planes mucho más complicados para ponernos a prueba. El teléfono sonó a las 3:15 de la madrugada. Ese tipo de llamadas nocturnas tienen un timbre particular, como si incluso el aparato supiera que transporta noticias urgentes. «¿Mamá?» La voz de Daniel sonaba tensa, casi reconocible. «Mariana entró en trabajo de parto. Estamos en el Hospital Ángeles. El bebé viene 7 semanas antes de lo previsto». Me incorporé de golpe, el sueño evaporándose instantáneamente. «Voy para allá». «No es necesario que vengas ahora. La están preparando para una cesárea de emergencia. Mejor ven por la mañana cuando...» «Daniel», lo interrumpí con firmeza. «Voy para allá. Tú no deberías estar solo en este momento». En el taxi, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces anaranjadas, recé en silencio. No soy particularmente religiosa, pero hay momentos en la vida donde las palabras salen solas, dirigidas a algo más grande que nosotros. Recé por el bebé, por Mariana, por Daniel y también, egoístamente quizás, para tener la fuerza de enfrentar lo que viniera. El Hospital Ángeles se alzaba imponente, sus ventanas iluminadas como faros en la noche. En la recepción, una enfermera me dirigió al 5º piso, área de maternidad. Encontré a Daniel en la sala de espera, pálido y desencajado, con la misma ropa que llevaba en la mañana cuando pasó a dejarme unos documentos que había olvidado en su casa. «El bebé está en sufrimiento fetal», me dijo, antes incluso de saludarme. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba ligeramente. A pesar de su 1,80 m y su trabajo como arquitecto, en ese momento volví a ser mi niño asustado, el mismo que corría a mi cama durante las tormentas eléctricas. «Todo va a estar bien», le aseguré, sin saber realmente si era cierto. «Los médicos aquí son excelentes». Nos sentamos a esperar. Media hora después, llegaron los padres de Mariana, elegantes incluso a esas horas intempestivas. Su madre, Verónica, apenas me dirigió un gesto de reconocimiento, mientras su padre, un hombre de negocios llamado Gustavo, estrechó brevemente mi mano antes de bombardear a Daniel con preguntas técnicas sobre el estado de su hija. Pasaron 2 horas eternas antes de que un médico con aspecto cansado apareciera en la sala. «Familia Rivera Gómez», llamó, y todos nos pusimos de pie. La cesárea fue exitosa. El bebé es un varón, 1.800 gramos. Está en incubadora, pero sus signos vitales son estables. La madre está recuperándose. Pueden verla brevemente cuando la trasladen a su habitación. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Daniel se dejó caer en la silla, con tilas silenciosas resbalando por sus mejillas.
Sin pensar, tomé su mano y la de Gustavo, quien estaba a mi otro lado. Para mi sorpresa, el hombre no se apartó, sino que apretó mi mano brevemente antes de soltarla para abrazar a su esposa. «Lo lograron», susurré. «Ambos lo lograron». Cuando finalmente pudimos ver a Mariana, estaba pálida y agotada, pero despierta. La habitación privada parecía una suite de hotel, con flores que alguien ya había hecho llegar y una vista panorámica de la ciudad que comenzaba a despertar. «Elena», me llamó con voz débil cuando me vio entrar detrás de Daniel. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», respondí, sorprendida por el tono casi de gratitud en su voz. «Quiero que veas a Mateo», dijo, refiriéndose al bebé que habían nombrado en honor a su abuelo paterno. Miré a su madre, esperando alguna objeción, pero Verónica simplemente asentó, como concediéndome un permiso que no sabía que necesitaba. La unidad neonatal era un mundo aparte, con su propia lógica y ritmos. Después de lavarnos meticulosamente las manos y ponernos batas estériles, una enfermera nos guió hasta una incubadora donde descansaba una criatura diminuta, conectada a varios monitores. Mateo era tan pequeño que cabría fácilmente en mis 2 manos juntas. Su piel translúcida dejaba entrever venas azuladas y un gorrito azul cubría su cabeza casi calva. A pesar de su tamaño, tenía los rasgos definidos de Daniel cuando era bebé, la misma nariz, el mismo mentón obstinado. «Es perfecto», murmuré, sintiendo un amor tan intenso que casi dolía físicamente. «Está luchando», dijo la enfermera, con una sonrisa profesional pero cálida. «Los bebés prematuros son guerreros». En ese momento, mientras observaba a mi nieto luchar por cada pequeña respiración, algo se solidificó dentro de mí. Una determinación que iba más allá de mis inseguridades y miedos anteriores. Este pequeño ser nos necesitaría a todos, a sus padres, a sus abuelos maternos con sus recursos y conexiones, pero también a mí, con mis conocimientos prácticos y mi amor incondicional. El nacimiento prematuro de Mateo cambió inesperadamente la dinámica entre todos nosotros. Las siguientes semanas se convirtieron en una vigilia compartida, donde las diferencias sociales y los desencuentros previos quedaron temporalmente suspendidos ante la fragilidad de una vida que apenas comenzaba. Lo que no sabía entonces es que esta crisis sería apenas el comienzo de un camino mucho más complejo hacia el entendimiento mutuo. El hospital se convirtió en mi segundo hogar durante las siguientes semanas. Organizaba mi rutina diaria con precisión militar. Trabajo de 8 a 5, visita al hospital de 6 a 8 y luego a casa para preparar comida para el día siguiente, incluyendo almuerzos nutritivos que discretamente dejaba en el refrigerador de la sala familiar donde Daniel pasaba largas horas. Fue durante mi 4ª visita cuando ocurrió el incidente que cambiaría sutilmente la percepción que Mariana tenía de mí. Había ido directamente desde la oficina, aún con mi traje sastre gris y el cabello recogido en un moño simple. La encontré sola en la habitación, intentando acomodarse para extraerse leche con un sacaleches eléctrico, visiblemente frustrada. «No funciona», dijo al verme, con los ojos enrojecidos por el cansancio y probablemente el llanto. Me acerqué con cautela, sabiendo lo vulnerable que se siente una mujer en esas circunstancias. «¿Puedo ayudarte?» Esperaba rechazo, pero para mi sorpresa asintió con resignación. «Mi hermana menor nació cuando yo tenía 16 años», le expliqué, mientras ajustaba la máquina y reposicionaba los extractores. «Mi madre tuvo problemas similares. En aquella época no teníamos estos aparatos modernos, así que la comadrona del pueblo le enseñó técnicas de masaje para estimular la producción de leche. Con movimientos suaves pero firmes, le mostré cómo masajear en círculos desde la parte exterior del seno hacia el pezón. El estrés bloquea la liberación de oxitocina, que es la hormona que ayuda a la bajada de la leche», continué explicando. «Respira profundamente, piensa en Mateo».
Gradualmente, Mariana se relajó bajo mis manos experimentadas. Cuando reiniciamos el sacaleches, la leche comenzó a fluir con más generosidad. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó, con genuina curiosidad. De la necesidad, respondí simplemente. Mi madre trabajaba limpiando casas, no podía permitirse fórmula para mi hermana. La leche materna era la única opción. Mariana guardó silencio por un momento, procesando esta información que probablemente abría una ventana completamente ajena a su experiencia. Mis manos han aprendido muchas cosas a lo largo de los años, añadí mientras limpiaba el equipo. A veces pienso que guardan una sabiduría que mi cerebro ni siquiera registra conscientemente. Mi madre ella siempre tuvo niñeras y personal para ocuparse de esas cosas. Dice que amamantar arruina el cuerpo de una mujer. Me mordí la lengua para no responder a ese comentario, limitándome a decir, cada mujer hace lo mejor que puede con lo que sabe y tiene. En los días siguientes, noté que Mariana me esperaba para las sesiones de extracción. Gradualmente, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Me habló de sus miedos de no ser una buena madre, de su carrera en publicidad que había puesto en pausa, de la presión que sentía por parte de su familia para mantener cierta imagen. Yo le conté historias de cuando Daniel era bebé, los errores que cometí, las noches sin dormir, los pequeños triunfos cotidianos. Sin pretenderlo, establecimos una rutina donde mis manos experimentadas complementaban su determinación juvenil. Una tarde, mientras la ayudaba a ajustar una bomba de extracción nueva que sus padres habían comprado, ocurrió un pequeño incidente. Un médico entró apresuradamente a la habitación. Disculpen la interrupción, ¿alguna de ustedes tiene conocimientos de primeros auxilios? Tenemos una situación en el pasillo. Sin pensarlo, me puse de pie. Yo tengo certificación actualizada. El médico me miró con cierto escepticismo, pero la urgencia pudo más. Venga conmigo, por favor. En el pasillo, una mujer mayor se había desmayado y se había golpeado la cabeza. Mientras el personal médico se organizaba, me arrodillé junto a ella, comprobé sus signos vitales y la coloqué en posición lateral de seguridad, tal como había aprendido en el curso de la oficina. Pulso regular, respiración normal, informé al médico que llegó segundos después. Cuando regresé a la habitación, Mariana me miraba con una expresión indescifrable. «No sabía que podías hacer eso», comentó mientras me lavaba las manos. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondí sin animosidad, simplemente constatando un hecho. Esa noche, mientras me preparaba para irme, Mariana me detuvo con una petición inesperada. «Elena, ¿podrías enseñarme a hacer esos masajes yo misma? Quiero poder hacerlo cuando tú no estés». Algo en su tono, en el uso de mi nombre sin el formal señora que siempre había antepuesto, me hizo entender que estábamos cruzando un umbral importante. «Por supuesto», respondí, dejando mi bolso en una silla y regresando a su lado. «Tus manos también pueden aprender esta sabiduría». Durante la siguiente hora, guié sus manos jóvenes y suaves, tan diferentes a las mías marcadas por décadas de trabajo. Cuando finalmente se durmió, exhausta pero más tranquila, me permitió arroparla como no había podido hacer con mi hijo en tantos años. Al salir del hospital esa noche, bajo un cielo estrellado que rara vez se ve en la contaminada Ciudad de México, reflexioné sobre cómo a veces son nuestras habilidades más básicas, esas que damos por sentadas, las que pueden tender puentes inesperados. Lo que no podía imaginar es que pronto esas mismas manos serían puestas a prueba de maneras que nunca había anticipado. La primera semana de mayo llegó con una noticia que debería haberme alegrado, pero que en cambio me llenó de ansiedad. El licenciado Gutiérrez me llamó a su oficina un viernes por la tarde, justo cuando me preparaba para ir al hospital. «Elena, siéntese por favor», me dijo con una formalidad inusual. Su oficina, con vistas al Paseo de la Reforma, siempre me había parecido intimidante con sus muebles de caoba y sus cuadros de arte abstracto. «Tenemos una situación complicada en la empresa». Mi corazón se aceleró.
En tiempos de crisis económica, los recortes de personal suelen comenzar por los empleados de mayor edad. La firma auditora internacional que supervisa nuestras operaciones en Latinoamérica ha solicitado una revisión exhaustiva de los últimos 5 años fiscales, continuó, ajustándose las gafas. Es un procedimiento estándar, pero extremadamente delicado. Asentí, esperando lo peor. Necesito a alguien de absoluta confianza para coordinar este proceso, alguien que conozca nuestros sistemas de archivo y que tenga la discreción necesaria para manejar información sensible. Hizo una pausa y me miró directamente. La junta directiva ha aprobado mi recomendación de que usted lidere este proyecto. Parpadeé sorprendida. ¿Yo? Con un aumento salarial del 30% y la posibilidad de ascender a coordinadora administrativa si el resultado es satisfactorio. El ofrecimiento era inesperado y generoso. En otras circunstancias habría sido el reconocimiento profesional con el que siempre había soñado. Sin embargo, mi mente voló inmediatamente a Mateo, todavía en la incubadora, y a las visitas diarias que se habían convertido en parte esencial de mi rutina. Le agradezco la confianza, licenciado, pero debo mencionarle que mi nieto nació prematuramente hace 2 semanas y... Estoy al tanto de su situación familiar, me interrumpió con un gesto comprensivo. Precisamente por eso, el proyecto incluye la flexibilidad para que trabaje algunas horas desde casa o desde el hospital si es necesario. Sin embargo, debo ser honesto, requerirá horas extras, fines de semana y total compromiso durante los próximos 3 meses. 3 meses, justo el periodo crítico para Mateo, según habían explicado los médicos. ¿Puedo pensarlo durante el fin de semana?, pregunté finalmente. Por supuesto, pero necesito su respuesta el lunes a primera hora. Si declina, debemos buscar alternativas inmediatamente. Esa noche, mientras observaba a Mateo a través del cristal de la incubadora, compartí mi dilema con Daniel. Habíamos desarrollado la costumbre de tomar un café en la cafetería del hospital después de las visitas, un breve respiro en medio de la tensión constante. «Mamá, es una oportunidad increíble», dijo, revolviendo distraídamente su café. «Has trabajado tanto para llegar a este punto». «Lo sé, pero no quiero abandonarlos justo ahora». Daniel dejó la cucharilla y tomó mi mano sobre la mesa. «No nos estás abandonando. Mariana y yo lo entendemos. De hecho», dudó por un momento, «ella fue quien sugirió que deberías aceptar». Eso me sorprendió. «¿Mariana?» Dice que te has sacrificado demasiado por los demás toda tu vida, que es hora de que pienses en ti misma. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era posible que Mariana realmente hubiera dicho eso? ¿Que hubiera visto más allá de nuestras diferencias para reconocer algo tan personal sobre mí? Además, añadió Daniel con una pequeña sonrisa, mi suegra ha decidido quedarse en México hasta que Mateo salga del hospital. Ella puede cubrir algunas de tus visitas. La mención de Verónica me provocó sentimientos contradictorios. Si bien nuestra relación había mejorado ligeramente durante la crisis, seguía habiendo una distancia cortés entre nosotras. Tu suegra y yo tenemos estilos diferentes, comenté diplomáticamente. Estilos diferentes, pero el mismo objetivo, respondió Daniel con esa sabiduría que a veces me sorprendía. Ambas quieren lo mejor para Mateo. El lunes siguiente acepté el proyecto, iniciando una de las etapas más exigentes de mi carrera profesional. Los días se convirtieron en una maratón interminable. Revisión de expedientes desde las 7 de la mañana, reuniones con auditores externos, digitalización de documentos antiguos y noches en vela preparando informes. Logré mantener mis visitas al hospital, aunque más breves y a horas irregulares. Fue durante una de esas visitas apresuradas a mediados de mayo cuando encontré a Mariana llorando silenciosamente junto a la incubadora de Mateo. El bebé había tenido un episodio de apnea durante la noche, asustando a todos. Los médicos dicen que es normal en prematuros, me explicó entre sollozos, pero sentí que lo perdía. La abracé espontáneamente, olvidando por un momento las barreras invisibles que siempre habían existido entre nosotras. Para mi sorpresa, se aferró a mí como una niña pequeña.
Estoy tan cansada, Elena, y asustada, todo el tiempo asustada. Lo sé, susurré, acariciando su cabello con la misma ternura que había mostrado hacia mi hijo. Es agotador amar tanto a alguien tan frágil. Nos quedamos así por unos minutos, unidas en un entendimiento que iba más allá de las palabras. Cuando finalmente nos separamos, vi algo nuevo en sus ojos, respeto, quizás incluso el comienzo de un afecto genuino. Daniel me contó sobre tu proyecto en el trabajo, dijo, secándose las lágrimas. Debe ser muy importante si te eligieron a ti. Intento hacer mi parte lo mejor posible, respondí con modestia. Como todo lo que haces, comentó, sorprendiéndome con su percepción. Daniel siempre dice que nunca te ha visto hacer algo a medias. La conversación fue interrumpida por una enfermera que venía a realizar controles rutinarios, pero ese breve intercambio significó más para mí que muchas palabras elaboradas. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó 2 semanas después, cuando mi cuerpo finalmente protestó por el ritmo extenuante al que lo había sometido. Un martes por la mañana, mientras presentaba avances del proyecto al equipo directivo, sentí un dolor agudo en el pecho y una debilidad repentina que me obligó a sujetarme de la mesa. «Elena, ¿está bien?». La voz preocupada del licenciado Gutiérrez me llegó como a través de un túnel. «Solo necesito un momento», intenté decir, pero las palabras sonaron distantes incluso para mí. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una camilla de la enfermería de la empresa, con un paramédico tomando mi presión arterial y el licenciado Gutiérrez de pie junto a mí, con el ceño fruncido. «Presión arterial muy elevada», informó el paramédico. «Recomiendo traslado al hospital para evaluación». «No es necesario», protesté débilmente, pensando en la presentación interrumpida. «Lo que puede hacer», dijo el licenciado con firmeza inusual, «es tomar el resto de la semana libre. No negociable, Elena. El proyecto es importante, pero su salud lo es más». Me sentía avergonzada y frustrada a partes iguales. En 58 años nunca había fallado en mis responsabilidades profesionales. El cansancio acumulado, la preocupación por Mateo y la presión autoimpuesta habían cobrado su precio. Contra mis protestas, Daniel fue notificado y vino a recogerme. Durante el trayecto a casa, noté su expresión preocupada. «Mamá, tienes que cuidarte mejor. No puedes seguir a este ritmo». «Estoy bien», insistí. «Solo necesito descansar un poco». «Hablé con Mariana», dijo, sorprendiéndome nuevamente. «Insiste en que te quedes con nosotros estos días. La recámara de invitados está lista». «¿En su departamento? No, hijo, estaré mejor en mi casa». «No es negociable», respondió, usando exactamente las mismas palabras que el licenciado Gutiérrez. «Mariana dice que es lo mínimo que pueden hacer después de todo lo que has hecho por nosotros». Esa noche, instalada en la lujosa habitación de invitados del departamento de Daniel y Mariana en Polanco, reflexioné sobre las ironías de la vida. Había sido necesaria una crisis de salud para que finalmente me invitaran a quedarse en su hogar, algo que secretamente había deseado desde que se mudaron juntos. Lo más sorprendente, sin embargo, fue despertar la mañana siguiente y encontrar a Mariana en la cocina, intentando preparar un té de hierba similar al que yo había llevado al hospital. «Buenos días», dijo al verme. «Espero que hayas descansado. Intenté hacer ese té que mencionaste para la presión, pero no estoy segura de haberlo hecho bien». Observé el líquido verdoso en la tetera y sonreí. «Casi perfecto, solo que la manzanilla se añade al final, no durante la ebullición». «¿Me enseñarías?», preguntó con una humildad que nunca había mostrado antes. «Parece que tengo mucho que aprender». En ese momento, mientras me acercaba para mostrarle la preparación correcta del té, comprendí que nuestras pruebas de fuego, aunque diferentes, nos habían forjado de maneras inesperadas. Yo había demostrado mi valor profesional y mi dedicación, mientras ella enfrentaba los desafíos de la maternidad prematura. Ninguna había salido indemne de estas pruebas, pero ambas habíamos emergido más fuertes y, sorprendentemente, más cercanas. Junio llegó con 2 noticias importantes.
La auditoría estaba progresando satisfactoriamente bajo mi coordinación. Había regresado al trabajo después de 3 días de descanso forzoso, y Mateo finalmente podría ir a casa la siguiente semana. Sus 2.300 gramos actuales representaban una victoria sobre las adversidades de su nacimiento prematuro. La mañana que recibí estas noticias, el licenciado Gutiérrez me llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, sin embargo, su expresión era menos formal y más cercana a lo que podría llamarse amistosa. «Elena, tengo otra propuesta para usted», comenzó, señalándome que tomara asiento. El consejo directivo está tan impresionado con su manejo de la auditoría que quieren ofrecerle un puesto permanente como coordinadora administrativa, con un aumento adicional y... Hizo una pausa dramática antes de continuar. La posibilidad de representar a la empresa en la Conferencia Anual de Contadores en Madrid el próximo mes. Madrid, España, un viaje al extranjero, algo que nunca había experimentado. La oportunidad profesional era increíble, pero significaría estar ausente durante las primeras semanas de Mateo en casa. «Es un honor, licenciado», respondí sinceramente. «¿Puedo tener unos días para considerarlo?» «Por supuesto, pero no demore demasiado. Necesitamos confirmar vuelos y hospedaje». Esa tarde, mientras caminaba hacia el hospital para mi visita diaria, los pensamientos se remolían en mi cabeza. Por un lado, el reconocimiento profesional que había trabajado toda mi vida para conseguir. Por otro, el deseo profundo de estar presente en los primeros días de mi nieto en casa. Encontré a Mariana empacando las pocas pertenencias que habían acumulado durante su estadía hospitalaria. Después del susto con mi salud, nuestra relación había evolucionado hacia algo parecido a una amistad cautelosa. No éramos confidentes, pero había un respeto mutuo que antes faltaba. Elena, justo a tiempo, me saludó con una sonrisa cansada pero genuina. «Necesito tu opinión sobre qué ropa debería llevar Mateo para su gran día». Me mostró 2 conjuntos diminutos, uno comprado en una tienda de lujo para bebés, regalo de sus padres, otro tejido a mano que yo había encargado a mi vecina artesana. «Ambos son perfectos», respondí diplomáticamente. «Quizás el tejido para la salida del hospital y el otro para las visitas». Mientras discutíamos estos detalles aparentemente triviales, Daniel entró con expresión preocupada. «Mamá, Mariana, tenemos un problema». Nos explicó que el seguro médico corporativo de Mariana tenía una cláusula limitante para casos de nacimientos prematuros. Cubrían la mayoría de los gastos hospitalarios, pero no la atención especializada domiciliaria que los médicos recomendaban. La diferencia ascendía a casi 80,000 pesos. «Podemos usar nuestros ahorros», dijo Mariana, «pero estábamos reservándolos para la adaptación del departamento para el bebé». Vi la preocupación en sus rostros, divididos entre necesidades igualmente importantes. Sin pensar demasiado, respondí: «Yo puedo cubrir esos gastos». Ambos me miraron sorprendidos. «Mamá, es demasiado dinero», protestó Daniel. «Ya has hecho suficiente con la cuenta educativa». «Tengo ahorros para emergencias», respondí. Era cierto, aunque no mencioné que eran prácticamente todos mis ahorros restantes, aparte de mi fondo de retiro. Y no hay emergencia más importante que la salud de Mateo. Mariana me miró con una expresión indescifrable antes de acercarse y, para mi sorpresa, abrazarme espontáneamente. «No sé cómo agradecerte», murmuró, «todo lo que has hecho». «No necesito agradecimientos», respondí, conmovida por su gesto. «Somos familia». Esa simple frase, «somos familia», provocó algo inesperado. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas y por primera vez desde que nos conocíamos, se permitió ser completamente vulnerable frente a mí. «Te juzgué mal», confesó en voz baja. «Desde el principio, asumí tantas cosas basadas en nada realmente, solo prejuicios estúpidos». «Todos cometemos errores de juicio», respondí, incómoda con su arrebato emocional, pero apreciando su honestidad. «No, fue más que eso», insistió. «Estaba tan preocupada por impresionar a mis amigos, por mantener cierta imagen. Te vi como una amenaza a esa imagen, no como una persona real con sentimientos y sabiduría».
Estoy bien, respondí, incómoda con su arrebato emocional, pero apreciando su honestidad. Daniel nos observaba silenciosamente, visiblemente emocionado por este intercambio que probablemente había deseado durante mucho tiempo. ¿Sabes qué fue lo que realmente me hizo cambiar?, continuó Mariana. No fue solo el cheque, aunque me sorprendió enormemente. Fue verte en el hospital, ayudando a esa señora que se desmayó. La forma en que actuaste, tan segura y eficiente, sin buscar reconocimiento. Se secó una lágrima antes de continuar. Mi madre siempre me enseñó que el valor de una persona se mide por sus logros visibles, su posición social, pero tú me has enseñado que hay otra forma de medir el valor, por los actos silenciosos, por la generosidad que no espera aplausos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante toda mi vida había actuado según mis principios, sin esperar reconocimiento, convencida de que el valor de nuestras acciones reside en ellas mismas, no en la aprobación que generan. Escuchar a esta joven, criada en un mundo tan diferente al mío, articular esta comprensión me dio una satisfacción que ningún ascenso laboral podría igualar. Esa noche, regresando a mi apartamento, tomé la decisión sobre la oferta del licenciado Gutiérrez. A la mañana siguiente, entré a su oficina con la determinación tranquila que siempre había caracterizado mis decisiones importantes. He decidido aceptar el puesto de coordinadora administrativa, le comuniqué, pero debo declinar el viaje a Madrid. Mi prioridad en este momento es mi familia. El licenciado Gutiérrez me miró por encima de sus lentes, estudiándome. ¿Estás segura? Es una oportunidad excepcional. Completamente segura, respondí. Habrá otras conferencias, pero mi nieto solo tendrá una primera semana en casa. Para mi sorpresa, sonrió con lo que parecía ser genuino respeto. Admiro sus prioridades, Elena. No muchos profesionales en su posición tomarían esa decisión. Hizo una pausa antes de añadir: el puesto y el aumento son suyos, con o sin Madrid. Salí de su oficina con una sensación de paz. Por primera vez en mi vida profesional había establecido un límite claro, basado no en lo que otros esperaban de mí, sino en lo que yo consideraba verdaderamente importante. Lo que no sabía entonces es que esta decisión, aparentemente personal, tendría consecuencias que cambiarían permanentemente mi relación con Mariana y, por extensión, con toda mi familia. El día que Mateo finalmente salió del hospital fue soleado y cálido, como si incluso el clima celebrara este momento. Me habían dado el día libre, un gesto inusual de la empresa que reflejaba mi nuevo estatus como coordinadora administrativa. El pequeño apartamento que Daniel y Mariana habían adaptado para recibir al bebé estaba impecable. En las semanas previas, entre visitas hospitalarias y jornadas laborales, había ayudado discretamente con detalles prácticos: cortinas que bloqueaban mejor la luz para la habitación del bebé, un humidificador que ayudaría con su respiración, pequeños detalles que mi experiencia consideraba importantes. Para mi sorpresa, Mariana había aceptado e incluso solicitado mis sugerencias, un cambio radical respecto a los primeros meses de nuestro conocimiento mutuo. Llegué temprano, con una pequeña maceta de lavanda para el cuarto del bebé. Ayuda a calmar y promueve el sueño, expliqué, y un pastel casero para los nuevos padres. Verónica, la madre de Mariana, ya estaba allí, supervisando los últimos arreglos con su eficiencia característica. Elena me saludó, con una inclinación de cabeza. Nuestra relación había evolucionado hacia una cortesía respetuosa, aunque distante. Mariana está terminando de arreglarse. Daniel fue por el bebé con mi esposo. El pastel se ve delicioso, añadía tras una pausa, un cumplido inesperado que acepté con una sonrisa. Receta de mi abuela. 4 generaciones lo han disfrutado en ocasiones especiales. Algo en la mención de generaciones suavizó ligeramente su expresión. Supongo que las tradiciones familiares son importantes, sin importar de dónde vengan, comentó, y aunque podría haberse interpretado como condescendiente, detecté un tono casi reflexivo en sus palabras. La llegada de Daniel con Mateo interrumpió nuestra incipiente conversación.
Ver a mi nieto fuera de la incubadora, envuelto en la manta tejida que había sido su primer regalo, desató una emoción que apenas pude contener. Sus mejillas habían ganado color, y aunque seguía siendo pequeño para su edad gestacional, sus ojos alertas observaban el mundo con curiosidad. ¿Quieres cargarlo, abuela?, preguntó Daniel, usando por primera vez ese título que transformó algo dentro de mí. Al sostener a Mateo en mis brazos, sentí que se cerraba un círculo. Mi hijo, ese niño que había criado sola tras la muerte de Roberto, ahora me presentaba a su propio hijo. La vida, con todas sus dificultades y desafíos, también ofrecía estos momentos de perfección absoluta. Mariana apareció entonces, hermosa en un sencillo vestido azul. Para mi sorpresa, se acercó y me besó en la mejilla antes de acariciar la cabeza de su hijo. «Se ve perfecto en tus brazos», comentó con una sonrisa genuina, como si siempre hubiera pertenecido allí. La tarde transcurrió en una armonía que meses atrás habría parecido imposible. Compartimos el pastel, intercambiamos consejos sobre el cuidado del bebé, yo desde la experiencia práctica, Verónica desde lo que había leído en libros o escuchado de especialistas. Y por primera vez sentí que mis aportaciones eran valoradas por igual. Fue durante un momento tranquilo, mientras los hombres habían ido a buscar comida y Mateo dormía en su cuna recién estrenada, cuando Mariana me entregó un sobre. «Quería darte esto personalmente», dijo, con cierta solemnidad. «Es importante para mí». Dentro encontré una tarjeta hecha a mano, decorada con sencillez pero con evidente cuidado. Al abrirla, un cheque cayó sobre mi regalo. Por un momento pensé confundida que era el mismo cheque que yo había regalado meses atrás, pero entonces noté que la cantidad era diferente y el emisor era Mariana. «No entiendo», dije, mirando la cifra que correspondía exactamente a lo que había ofrecido para la atención médica domiciliaria de Mateo. «No podemos aceptar más dinero tuyo», explicó Mariana. «No es justo». «Pero dijiste que necesitaban esos fondos para adaptar el apartamento», protesté. «Y era cierto», admitió, «pero después de pensarlo me di cuenta de que hay otras prioridades. Cancelé la renovación del vestuario y el mueble importado para la habitación del bebé. Son lujos, no necesidades». La miré con asombro, reconociendo la magnitud de este cambio en sus prioridades. «El verdadero valor no está en las cosas materiales», continuó, usando palabras que podrían haber sido mías. Verónica, que había estado observando silenciosamente desde el otro lado de la habitación, se acercó entonces. «Mi hija tiene razón», dijo, sorprendiéndome aún más. «A veces olvidamos lo que realmente importa, especialmente cuando estamos acostumbrados a cierto estilo de vida». Además, añadió Mariana con una pequeña sonrisa, «Daniel nos contó que rechazaste el viaje a Madrid para estar con nosotros estas semanas». No había mencionado mi decisión a la familia, prefiriendo mantenerla como algo personal. Que Daniel lo supiera significaba que el licenciado Gutiérrez probablemente se lo había comentado, revelando una red de comunicaciones que desconocía. No fue un gran sacrificio, minimicé, incómoda con la atención. Para alguien que nunca ha salido del país, rechazar un viaje a España pagado por la empresa es definitivamente un sacrificio, insistió Mariana. Y lo hiciste por nosotros, por Mateo. No supe qué responder. Durante toda mi vida había tomado decisiones basadas en prioridades que para mí eran evidentes. Primero la familia, luego el trabajo, siempre la integridad. Nunca había esperado reconocimiento por ello, y ciertamente no de alguien como Mariana, que inicialmente parecía representar valores completamente opuestos a los míos. «El dinero va y viene», dije finalmente, devolviendo el cheque, «pero estos momentos con Mateo son irrecuperables. Mi decisión fue egoísta en realidad. Quiero disfrutar de cada instante con él». Mariana tomó mi mano entre las suyas, un gesto de intimidad que me sorprendió. «¿Sabes qué me dijo la doctora Hernández durante nuestra última consulta? Que eras conocida en tu oficina por organizar colectas para becas estudiantiles, a pesar de que tu propio salario era modesto, que donabas regularmente libros a escuelas rurales, que eras, en sus palabras, el tipo de persona que cambia el mundo silenciosamente, sin fanfarrias ni reconocimiento».
Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había considerado mis pequeñas contribuciones como algo extraordinario, simplemente como parte de mi responsabilidad hacia una comunidad que, a su manera, también me había apoyado a lo largo de los años. Lo que intento decir, continuó Mariana, es que me has enseñado más sobre el verdadero valor en estos meses que 28 años de educación privilegiada, y quiero que Mateo aprenda esos mismos valores. En ese momento, mientras la luz de la tarde bañaba el pequeño apartamento y el sonido de la respiración tranquila de Mateo llegaba desde la habitación contigua, sentí que algo fundamental había cambiado. No solo en mi relación con Mariana, sino en mi comprensión de cómo a veces las semillas que plantamos sin expectativas pueden florecer en los lugares más inesperados. Lo que no podía imaginar entonces es que esta conversación sería el preludio de una propuesta que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Julio trajo consigo un calor sofocante a la Ciudad de México y la primera sonrisa reconocible de Mateo. Habían pasado 3 semanas desde su llegada a casa y cada día traía pequeños progresos que celebrábamos como victorias monumentales. El primer baño completo sin llanto, la primera noche con 4 horas seguidas de sueño, el primer paseo al parque cercano. Mi rutina se había adaptado a esta nueva realidad. Trabajaba intensamente durante el día, aprovechando mi reciente promoción para reorganizar mi horario, y visitaba a la pequeña familia casi todas las tardes. A veces llevaba comida preparada, otras simplemente ofrecía un par de brazos frescos para cargar a Mateo mientras los exhaustos padres descansaban brevemente. Fue durante una de estas visitas cuando Mariana me planteó una idea que inicialmente me pareció descabellada. «Elena, ¿has pensado alguna vez en vivir más cerca de nosotros?» Estábamos en la cocina preparando una cena sencilla mientras Daniel bañaba a Mateo. Mi apartamento en Coyoacán, aunque modesto, era mi refugio, mi espacio personal cuidadosamente cultivado durante años. La idea de dejarlo me resultaba inquietante. «Me gusta donde vivo», respondí cautelosamente. «Además, con el tráfico de la ciudad, la distancia es inevitable, vivas donde vivas». «Lo sé», asintió Mariana, cortando verduras con una precisión que había adquirido recientemente. «Pero estaba pensando, hay un departamento en venta en este mismo edificio, 2 pisos más abajo. Es más pequeño que el nuestro, pero tiene una terraza preciosa. Podría ser perfecto para ti». La miré con sorpresa. «Mariana, agradezco el pensamiento, pero los departamentos en esta zona están completamente fuera de mi presupuesto». «Ahí es donde entra mi idea», continuó, con un entusiasmo que me recordó a Daniel cuando era niño y se le ocurría algún plan elaborado. «Mis padres compraron ese departamento como inversión hace años. Están dispuestos a vendértelo por un precio muy por debajo del mercado, con facilidades de pago». «¿Tus padres?». Mi incredulidad debió ser evidente. Aunque la relación con los padres de Mariana había mejorado considerablemente, seguíamos moviéndonos en mundos diferentes. «No puedo aceptar algo así». «No es caridad», aclaró rápidamente, anticipando mi objeción. «Es una inversión familiar. Piénsalo, estarías cerca para ayudarnos con Mateo, nosotros podríamos apoyarte cuando lo necesites, y a largo plazo el departamento seguiría siendo tuyo, un patrimonio». La propuesta me dejó sin palabras. Por un lado, la idea de estar cerca de mi nieto diariamente era tentadora. Por otro, aceptar tal generosidad de los padres de Mariana parecía cruzar una línea invisible que siempre había mantenido, la de mi independencia económica. «Necesito pensarlo», respondí finalmente. Durante las siguientes semanas, la idea permaneció en mi mente, mezclándose con otras preocupaciones y alegrías cotidianas. El trabajo en la oficina se había intensificado con la conclusión exitosa de la auditoría. Mateo crecía visiblemente, recuperando el tiempo perdido durante su estancia hospitalaria. Y algo inesperado ocurrió. Verónica, la madre de Mariana, comenzó a invitarme ocasionalmente a tomar café. Nuestros encuentros, inicialmente incómodos y formales, gradualmente evolucionaron hacia conversaciones genuinas. Descubrí que bajo su apariencia de perfección y control, Verónica escondía sus propias inseguridades y arrepentimientos.
Siempre quise tener más hijos, me confesó un día, mientras observábamos a Mateo dormido en su cuna. Pero mi carrera como abogada corporativa estaba despegando y Gustavo viajaba constantemente. Decidimos que Mariana sería hija única. A veces me pregunto si fue la decisión correcta. Todas nos hacemos esas preguntas, respondí, pensando en mis propias decisiones pasadas, pero lo importante es que Mariana creció siendo amada y cuidada. Sí, pero quizás demasiado protegida, reflexionó Verónica. A veces pienso que no le enseñamos lo suficiente sobre el valor del esfuerzo, sobre construir algo desde cero. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había imaginado que esta mujer, que parecía valorar tanto el estatus y las apariencias, tuviera tales reflexiones. Nunca es tarde para aprender esas lecciones, comenté. Y ahora con Mateo tiene la oportunidad de transmitir nuevos valores. Verónica asintió pensativamente. Es curioso cómo la vida funciona. Mariana ha cambiado tanto desde que te conoció. Habla diferente, piensa diferente, incluso ha empezado a cuestionar algunas de nuestras tradiciones familiares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en nuestra familia siempre hemos celebrado los cumpleaños con grandes fiestas, regalos costosos, eventos sociales. Pero ayer Mariana me dijo que quiere que el primer año de Mateo se celebre de forma más íntima, con énfasis en las tradiciones mexicanas, como tú le has estado contando. Recuerdo las historias que había compartido sobre cómo celebrábamos los cumpleaños en mi familia, piñatas hechas a mano, comida preparada entre todos, pequeños detalles personalizados que no costaban mucho pero significaban todo. Las tradiciones evolucionan, comenté. Cada generación las adapta a su realidad. Supongo que tienes razón, concedió Verónica. Y hablando de adaptaciones, ¿has pensado en la propuesta del departamento? La pregunta me tomó desprevenida. No había compartido mis reflexiones sobre el tema con nadie, ni siquiera con Daniel. Sigue pareciéndome excesivamente generoso, respondí con honestidad. No es generosidad, Elena, es pragmatismo. Su tono cambió, volviéndose más parecido a la abogada corporativa que debía ser en su trabajo. Gustavo y yo no tenemos tiempo de ser abuelos a tiempo completo. Nuestros trabajos, compromisos sociales, viajes. Y sin embargo, queremos que Mateo crezca con presencia familiar constante. Tú puedes proporcionar eso. ¿Así que soy una especie de abuela sustituta conveniente? Pregunté, mitad en broma, mitad en serio. Verónica me sorprendió con una risa genuina. Eres mucho más que eso y lo sabes. Eres la abuela que tiene la sabiduría práctica que nosotros no tenemos, la que sabe cómo calmar cólicos con tés de hierbas, la que puede contar historias de 4 generaciones atrás. Esos son tesoros que el dinero no puede comprar. Sus palabras me conmovieron. Era la primera vez que Verónica expresaba abiertamente que valoraba lo que yo podía aportar a la familia. Lo pensaré seriamente, prometí. La decisión finalmente cristalizó durante una tarde tranquila de domingo, cuando Daniel organizó una comida familiar en su departamento. Era una ocasión sencilla, sin la opulencia que caracterizaba las reuniones de la familia de Mariana, pero con un ambiente cálido que recordaba las comidas dominicales de mi propia infancia. Había ayudado a preparar algunos platillos tradicionales, chiles rellenos siguiendo la receta de mi abuela, arroz rojo con el toque especial de canela que Roberto tanto amaba, y para postre, un pastel de 3 leches con decoraciones de dulce de leche. Mariana había aprendido a preparar la masa para las tortillas hechas a mano, una habilidad que jamás imaginé que le interesaría. Durante la comida, mientras compartíamos anécdotas y risas, observé cómo nuestras diferentes tradiciones comenzaban a entrelazarse naturalmente. Gustavo, el padre de Mariana, elogiaba genuinamente los chiles rellenos mientras contaba historias de su infancia en Monterrey. Daniel y Mariana intercambiaban miradas cómplices mientras servían el tequila en pequeños vasos decorados que yo les había regalado. Verónica había traído flores frescas arregladas personalmente, no compradas a un florista profesional como habría hecho meses atrás. Y en medio de todo, Mateo, despierto en su portabebés, observaba con sus ojos curiosos este nuevo mundo donde las diferencias que una vez parecieron insalvables ahora se desdibujan en torno a una mesa compartida. Fue entonces cuando tomé mi decisión. He estado pensando en la propuesta del departamento, anuncié durante el postre.
y creo que me gustaría aceptarla si sigue en pie. Las sonrisas que iluminaron los rostros a mi alrededor confirmaron que era la decisión correcta. No se trataba de abandonar mi independencia o mis valores, sino de permitir que evolucionaran junto con esta nueva realidad familiar, de reinventar tradiciones que honran el pasado mientras abrazan el futuro. «Bienvenida al edificio, Elena», dijo Gustavo, levantando su copa en un brindis, «aunque técnicamente todavía no te has mudado». «Técnicamente», respondí con una sonrisa. «Las tradiciones más valiosas no necesitan paredes ni techos, se construyen con momentos como este». Y así, entre el aroma de comida casera y el suave arrullo de Mateo, sentí que completaba un círculo que había comenzado con un sobre modesto en una fiesta ostentosa. Agosto llegó con lluvias torrenciales y una noticia que sacudió nuestra recién encontrada armonía familiar. La mudanza a mi nuevo departamento estaba prácticamente completa, con cajas aún sin desempacar ocupando rincones y paredes desnudas esperando los cuadros y fotografías que les darían vida. Mateo había cumplido 2 meses de edad ajustada y comenzaba a mostrar su personalidad, observador, tranquilo pero determinado, con la sonrisa fácil de Daniel y la intensidad de Mariana. La noticia llegó un martes por la tarde, mientras organizaba mi nueva cocina. El teléfono sonó con la melodía que había asignado al licenciado Gutiérrez, algo inusual fuera del horario laboral. «El licenciado», comenzó. «Disculpe la hora, tengo información importante que podría interesarle profesionalmente». Durante los siguientes minutos, me explicó que la empresa matriz en España había quedado impresionada con los resultados de la auditoría y estaba buscando a alguien para implementar sistemas similares en sus oficinas latinoamericanas. El puesto implicaría un aumento salarial significativo, viajes frecuentes a diferentes países y la posibilidad de reubicación permanente a Madrid en un futuro cercano. «Es una oportunidad excepcional, Elena. Pocas veces se presenta algo así a personas de nuestra...» hizo una pausa incómoda, «de experiencia y trayectoria». Entendí perfectamente lo que no dijo. A personas de nuestra edad, especialmente mujeres, rara vez se les ofrecen oportunidades de crecimiento internacional. «Agradezco enormemente la confianza, licenciado. ¿Cuándo necesitaría su respuesta?» «Idealmente antes del viernes. El primer viaje sería a Bogotá la próxima semana». Después de colgar, me senté en una caja sin abrir, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el reconocimiento profesional que representaba esta oferta era el culmen de décadas de trabajo dedicado y discreto. Por otro, acababa de reubicarme para estar cerca de mi familia, especialmente de Mateo. Esa noche no visité a Daniel y Mariana como tenía planeado. Necesitaba tiempo para procesar la decisión que tenía frente a mí, una encrucijada que no había anticipado. A la mañana siguiente, durante un descanso en el trabajo, me encontré inesperadamente con la doctora Hernández en la cafetería cercana a la oficina. «Elena, qué coincidencia», me saludó con la calidez que la caracterizaba. «Justo estaba pensando en usted. Revisé a Mateo ayer y está progresando maravillosamente». Intercambiamos algunas palabras sobre la salud del bebé antes de que ella notara mi expresión preocupada. «¿Está todo bien? Parece distraída». No era mi costumbre compartir asuntos personales, pero algo en su mirada genuinamente interesada me hizo hablar. «Me han ofrecido una oportunidad profesional importante», expliqué brevemente, «pero implicaría viajar frecuentemente, justo cuando he acabado de mudarme para estar cerca de mi nieto». La doctora sintió comprensivamente. «Ah, el eterno dilema femenino, carrera o familia, como si tuviéramos que elegir siempre». «Exactamente», respondí, sorprendida por su percepción. «A mi edad, estas oportunidades no se presentan 2 veces, pero Mateo también es una oportunidad única para ser la abuela que nunca tuve. ¿Sabe? Como pediatra, veo muchas dinámicas familiares», comentó pensativamente. «Y algo que he notado es que la presencia constante es importante, pero la calidad de esa presencia lo es aún más. A veces, una abuela que está presente ocasionalmente, pero plenamente comprometida cuando está, tiene más impacto positivo que una que está físicamente presente todo el tiempo, pero emocionalmente ausente». Sus palabras resonaron profundamente en mí, ofreciendo una perspectiva que no había considerado. Además, continuó con una sonrisa, los niños necesitan adultos que modelen diferentes valores.
¿Qué mejor ejemplo para Mateo que una abuela que persigue sus sueños? Profesionales, incluso a una edad donde muchos ya están pensando en retirarse. 58 no es tan vieja, respondí con una pequeña sonrisa. Por supuesto que no, ese es exactamente mi punto. Esa conversación casual plantó una semilla en mi mente. Durante los días siguientes, mientras continuaba con mis responsabilidades laborales y terminaba de organizar mi nuevo hogar, evalué mis opciones desde diferentes ángulos. El jueves por la noche, invité a Daniel y Mariana a cenar en mi nuevo departamento, la primera reunión oficial desde mi mudanza. Había cocinado pollo en mole, siguiendo la receta tradicional que requería horas de preparación, y decorado la mesa con flores frescas y la vajilla que había pertenecido a mi madre. Después de la cena, mientras Daniel mecía suavemente a Mateo para dormirlo, compartí la noticia con ellos. Me han ofrecido un puesto internacional, expliqué, observando cuidadosamente sus reacciones. Implicaría viajes frecuentes a diferentes países latinoamericanos, comenzando la próxima semana. La sorpresa en sus rostros era evidente. «¡Mamá, eso es increíble!», exclamó Daniel, genuinamente emocionado. «Una oportunidad así a tu edad». Noté cómo Mariana le lanzaba una mirada de reproche por el comentario sobre mi edad, un pequeño gesto que revelaba cuánto había cambiado su percepción. «Es una oferta extraordinaria», añadió ella con más diplomacia. «Debes estar muy orgullosa». «Lo estoy», admití. «Pero acabo de mudarme aquí para estar cerca de ustedes, especialmente de Mateo. Aceptar significaría estar ausente por periodos importantes durante su primer año». Un silencio reflexivo cayó sobre nosotros. Finalmente fue Mariana quien habló, sorprendiéndome con su perspectiva. «Elena, cuando nos regalaste ese cheque para la educación de Mateo, me dijiste algo que no he olvidado. No hay mejor inversión que la educación». Hizo una pausa antes de continuar. «Creo que la mejor educación para Mateo será crecer viendo a las mujeres en su vida perseguir sus sueños, sin importar las circunstancias». Sus palabras me conmovieron profundamente, especialmente viniendo de alguien que inicialmente parecía valorar más las apariencias que la realización personal. «Además», añadió Daniel, «no es como si fueras a desaparecer. Estarás aquí entre viajes, tenemos videollamadas y, francamente, mamá, te mereces esta oportunidad después de todo lo que has sacrificado por mí». «No fueron sacrificios», corregí automáticamente. «Fueron decisiones». «Exactamente», intervino Mariana. «Y esta es otra decisión que mereces tomar por ti misma, no por nosotros». Observé el pequeño apartamento que había comenzado a transformar en hogar, las cajas aún por desempacar, los espacios que había imaginado compartiendo con mi nieto. ¿Estaba dispuesta a que esos espacios permanecieran vacíos por semanas enteras? ¿Saben qué es lo más difícil de esta decisión?, confesé. Durante toda mi vida he puesto a la familia primero. Es parte de quien soy. Elegir mi carrera ahora, a esta altura de mi vida, se siente casi egoísta. «Quizás sea hora de un poco de egoísmo saludable», respondió Mariana con una sonrisa suave. «Has pasado décadas cuidando de otros, ¿no mereces ahora cuidar de tus propios sueños?». En ese momento, mientras sostenía a mi nieto dormido en brazos, sentí una claridad que había estado eludiéndome. No se trataba de elegir entre familia y carrera, sino de redefinir cómo podían coexistir ambas partes fundamentales de mi identidad. «Voy a aceptar el puesto», anuncié finalmente, «pero con una condición personal. Sin importar dónde esté, regresaré para todos los momentos importantes en la vida de Mateo. Y cuando esté aquí, estaré completamente presente». La sonrisa de aprobación en sus rostros confirmaba que estábamos escribiendo un nuevo capítulo en nuestra historia familiar, donde las tradiciones podían evolucionar sin perderse, donde el amor podía expresarse de formas diferentes pero igualmente significativas. Lo que no anticipé entonces fue cómo esta decisión profesional desencadenaría la revelación más sorprendente de todas. Mi primer viaje a Bogotá estaba programado para durar 10 días. Había empacado meticulosamente, incluyendo regalos para los colegas colombianos y un pequeño osito de peluche para Mateo que había comprado impulsivamente en el aeropuerto.
La noche antes de mi partida, visité a la pequeña familia para despedirme. El apartamento estaba usualmente silencioso. Mateo, que recientemente había descubierto el poder de sus pulmones, dormía pacíficamente en su cuna después de lo que Mariana describió como un día particularmente desafiante. «Creo que estás sintiendo tus próximas ausencias y protestando anticipadamente», bromeó Daniel, aunque noté cierta tensión en su voz. Después de una cena ligera, nos sentamos en la sala, la conversación fluyendo con cierta nostalgia anticipada. Fue entonces cuando Mariana mencionó algo inesperado. «Elena, hay algo que quería preguntarte antes de tu viaje», comenzó, intercambiando una mirada cómplice con Daniel. «Es sobre el bautizo de Mateo». «¿Ya tienen fecha?», pregunté, calculando mentalmente cómo podría ajustar mis futuros viajes para estar presente. «Estamos pensando en noviembre», respondió Daniel, «cuando regrese la tía Lucía de Canadá». «Perfecto, me aseguraré de estar aquí», prometí. «No es solo eso», continuó Mariana, con una expresión que no supe interpretar. «Queríamos pedirte si aceptarías ser la madrina de Mateo». La solicitud me tomó completamente por sorpresa. En nuestra cultura, ser madrina de bautizo no era una designación casual, sino un compromiso espiritual práctico profundo con el desarrollo del niño. «Pero, ¿y tu hermana?», pregunté a Mariana, sabiendo que tradicionalmente este honor recaía en hermanos o amigos muy cercanos. «Patricia será madrina de confirmación», explicó. «Para el bautizo, queremos a alguien que realmente encarne los valores que esperamos Mateo aprenda. Trabajo honesto, generosidad silenciosa, dignidad ante las adversidades». Sus palabras me conmovieron tan profundamente que por un momento no pude responder. Este reconocimiento, viniendo de la misma mujer que meses atrás apenas me dirigía la palabra, representaba un círculo completo en nuestra relación. «Sería un honor», respondí finalmente, con la voz entrecortada por la emoción. «Pero con mis nuevos compromisos de viaje». «Eso no importa», intervino Daniel. «Ser madrina va más allá de la presencia física. Es una cuestión de influencia moral y espiritual». Asentí, conmovida por la profundidad de su comprensión. «En ese caso, acepto con todo mi corazón». Más tarde, mientras Mariana preparaba café, me quedé a solas con Mateo en su habitación. El pequeño había despertado y me observaba con sus ojos oscuros tan parecidos a los de mi hijo a esa edad. Le hablé suavemente, prometiéndole en susurros que aunque estaría lejos físicamente, mi amor y compromiso con él serían constantes. Mariana me encontró así, susurrando promesas al bebé. Se quedó en el umbral, observándonos con una expresión que mezclaba ternura y algo parecido a la culpa. «¿Sabes? Hay algo que nunca te he contado», dijo en voz baja, acercándose, «sobre el día del baby shower». Me tensé ligeramente, recordando la incomodidad de aquel día, los comentarios a mis espaldas, mi salida anticipada. «No es necesario revivir eso», respondí, prefiriendo dejar el pasado atrás. «Sí, lo es», insistió con suave determinación, «porque nunca te pedí perdón apropiadamente». Se sentó en la mecedora junto a la cuna, su rostro parcialmente iluminado por la pequeña lámpara de estrellas que proyectaba constelaciones en el techo. «Cuando abrí tu regalo y encontré el cheque, mi primera reacción fue de shock, no por la generosidad, sino porque contradecía completamente la imagen que me había formado de ti». «¿Qué imagen era esa?», pregunté, genuinamente curiosa. Mariana bajó la mirada, visiblemente avergonzada. La de una mujer simple, sin recursos ni sofisticación, que podría disminuir nuestra imagen social. Su honestidad era dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez, estábamos nombrando los prejuicios que habían enturbiado nuestros primeros encuentros. Después, cuando investigué y descubrí que ese dinero representaba años de ahorro, que habías trabajado horas extras y renunciado a comodidades personales para reunirlo, me sentí horrible, no solo por mi actitud hacia ti, sino por lo que eso revelaba sobre mí misma. «Todos cometemos errores de juicio», ofrecí, repitiendo las mismas palabras que había usado meses atrás, pero esta vez con mayor comprensión.
Lo que me avergüenza más, continuó, es que necesité ver tu capacidad económica para comenzar a valorarte, como si tu dignidad dependiera de un número en un cheque. Sus palabras resonaron profundamente, articulando algo que había sentido pero nunca expresado. ¿Sabes qué cambió realmente mi perspectiva?, preguntó, meciendo suavemente a Mateo, que comenzaba a inquietarse. No fue el dinero en sí, sino lo que representaba, la previsión, el sacrificio silencioso, la generosidad sin esperar reconocimiento, cualidades que mi mundo social rara vez valora, pero que son fundamentales para construir una vida con significado. En ese momento, mientras observaba a esta joven mujer que había pasado de ser casi una adversaria a una aliada e incluso amiga, sentí que completábamos un ciclo importante. Las semillas de respeto y entendimiento que habían germinado lentamente durante la hospitalización de Mateo ahora florecían plenamente. Quiero que sepas, continuó Mariana, que parte de pedirte que seas la madrina de Mateo es mi forma de honrar públicamente lo que representas, no solo para él, sino para todos nosotros. Sus palabras me conmovieron profundamente. En mis 58 años había recibido diversos reconocimientos, diplomas por cursos completados, pequeñas placas por años de servicio en la empresa, agradecimientos por labores comunitarias, pero ninguno había resonado tan profundamente como este. Ser valorada no por lo que tenía o por mi posición social, sino por quien era fundamentalmente. «Hay algo más», añadió, mientras acomodaba a Mateo, que volvía a dormirse. «El vestido que usarás para el bautizo, quería preguntarte si considerarías usar algo que tiene un significado especial para ti». La miré intrigada, sin entender completamente a qué se refería. «Daniel me contó que guardas el vestido de tu madre», explicó con cierta timidez. «Ese vestido azul con bordados que usó en ocasiones especiales. Me preguntaba si querrías usarlo para el bautizo de Mateo». Me quedé sin palabras. El vestido al que se refería era mi posesión más preciada, un hermoso vestido azul marino con bordados oaxaqueños que mi madre había usado en contadas ocasiones especiales, incluyendo mi propia boda. Lo había conservado cuidadosamente durante décadas como un tesoro familiar que conectaba generaciones. «¿Cómo supiste de ese vestido?», pregunté finalmente. «Daniel me mostró una foto de tu boda», respondió sonriendo. «Me contó lo que significaba para ti, que representaba 4 generaciones de mujeres fuertes en tu familia. Pensé que sería hermoso continuar esa tradición». Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas. Este gesto representaba mucho más que la elección de un atuendo. Era el reconocimiento profundo de mis raíces, de la historia familiar que siempre había atesorado, pero que había asumido no tendría lugar en el mundo elegante y moderno de Mariana. «Me encantaría usarlo», respondí con voz entrecortada. «Es el mayor honor que podrías hacerme». Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento para terminar de preparar mi equipaje, reflexioné sobre el viaje emocional que habíamos recorrido, no solo físicamente, desde el salón de eventos donde me sentí tan fuera de lugar hasta este momento de profunda conexión, sino también el viaje interior que ambas habíamos realizado. Lo que había comenzado con un simple sobre conteniendo un cheque había evolucionado a un entendimiento mutuo que trascendía diferencias sociales, generacionales y culturales. Sin saberlo, ese pequeño gesto había plantado semillas de cambio que ahora florecían de maneras que ninguna de nosotras podría haber anticipado. Mientras colocaba mi pasaporte y documentos de viaje en mi bolso, sentí una extraña mezcla de emociones: entusiasmo por la aventura profesional que me esperaba, nostalgia anticipada por los momentos que perdería con Mateo, y una profunda gratitud por este inesperado giro en mi historia personal. A mis 58 años, cuando muchos consideran que la vida comienza a cerrarse en círculos predecibles, la mía se abría hacia horizontes completamente nuevos. Y lo más sorprendente era que este nuevo capítulo no requería abandonar el anterior, simplemente lo expandía, enriqueciéndolo con nuevas posibilidades y significados. El vuelo a Bogotá despegó puntualmente a las 8:45 de la mañana.
Mientras el avión se elevaba sobre la Ciudad de México, observé a través de la ventanilla cómo los edificios y avenidas se convertían gradualmente en un mosaico de formas y colores que luego desaparecían entre las nubes. Era mi primer viaje en avión, mi primer viaje internacional, y a pesar de los nervios iniciales, sentí una excitación casi juvenil. Los 10 días en Colombia transcurrieron en un torbellino de reuniones, presentaciones y cenas de trabajo. Mi experiencia organizando la auditoría resultó invaluable para el equipo local y mis sugerencias fueron recibidas con respeto y aprecio genuino. Cada noche, sin importar cuán agotador había sido el día, realizaba videollamadas con Daniel y Mariana, observando maravillada cómo Mateo parecía cambiar sutilmente día tras día. Hoy intentó darse vuelta por primera vez, me contó Mariana. Casi lo logra, pero se frustró y comenzó a llorar. Como su padre, comenté sonriendo, Daniel tardó semanas en dominar esa habilidad. Era muy persistente, pero se enfadaba consigo mismo cuando no lograba algo inmediatamente. Estas pequeñas historias compartidas, estos fragmentos de memoria familiar, se convirtieron en puentes invisibles que acortaban la distancia física entre nosotros. Para mi sorpresa, encontré que podía estar emocionalmente presente incluso a miles de kilómetros de distancia. El último día en Bogotá, el director regional me entregó un pequeño paquete, un detalle para su nieto, explicó. Mi esposa insistió cuando le conté sobre usted. Dentro encontré un hermoso poncho miniatura en lana de colores vibrantes, tejido artesanalmente con diseños tradicionales colombianos. Me conmovió este gesto inesperado de conexión humana, de reconocimiento de lo que realmente importaba más allá de los balances y auditorías. Mariana bajó la mirada, visiblemente avergonzada para agradecerme. Durante los fines de semana, Daniel me invitaba a salir a caminar por los alrededores. Buscamos ríos, cascadas y paisajes maturinos. Esas largas paseadas tan plácidas, profundas y sin compromiso, me dieron la oportunidad de conocer lo que realmente significaba para él aquella tradición. Los eventos de la familia, las reuniones con los amigos, los paseos en bote y con los nietos. Cada hito, cada formal, tenía para él una carga sentimental que superaba mis expectativas. Mariana también encontró su mundo, sus lujos modernizados, su conexión con la moda y la publicidad. Mis posiciones tan pragmáticas resultaban apasionantes para ella. Quería saber cómo sucedían las cosas, cómo funcionaban los procesos. Cada detalle le resultaba intrigante, como si se tratara de un mundo diferente. Mariana bajó la mirada, visiblemente avergonzada, la de una mujer simple, sin recursos ni sofisticación, que podría disminuir nuestra imagen social. Su honestidad era dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez, estábamos nombrando los prejuicios que habían enturbiado nuestros primeros encuentros. Después, cuando investigué y descubrí que ese dinero representaba años de ahorro, que habías trabajado horas extras y renunciado a comodidades personales para reunirlo, me sentí horrible, no solo por mi actitud hacia ti, sino por lo que eso revelaba sobre mí misma. Todos cometemos errores de juicio, ofrecí, repitiendo las mismas palabras que había usado meses atrás, pero esta vez con mayor comprensión. Lo que me avergüenza más, continuó, es que necesité ver tu capacidad económica. Al regresar a México, fui recibida por toda la familia en el aeropuerto. Daniel y Mariana con Mateo, y para mi sorpresa, también Verónica y Gustavo. Mientras abrazaba a cada uno, sentí que algo fundamental había cambiado durante mi ausencia, no solo en mí, sino en la dinámica familiar completa. «Te extrañamos», dijo simplemente Verónica, palabras que jamás habría esperado escuchar de ella meses atrás. Los siguientes 2 meses establecieron un nuevo ritmo en nuestras vidas. Viajé a Lima y Santiago por periodos similares, regresando entre viajes a mi apartamento en el mismo edificio que Daniel y Mariana. Descubrí que estas ausencias temporales, en lugar de debilitar nuestros vínculos, parecían fortalecerlos de maneras inesperadas. Cuando estaba en México, mi tiempo con Mateo adquiría una cualidad especial, una intensidad consciente que quizás no habría existido de estar presente diariamente.
Cada sonrisa, cada pequeño avance en su desarrollo, cada momento compartido se convertía en un tesoro cuidadosamente guardado para revivirlo durante mis ausencias. Mariana, por su parte, había comenzado a trabajar parcialmente desde casa, equilibrando su carrera en publicidad con la maternidad. A veces comentaba, entre risas, que se había inspirado en mi ejemplo para redefinir sus propias prioridades. Antes pensaba que tenía que elegir, me confesó una tarde mientras preparábamos juntas la cena. Carrera o familia, éxito profesional o maternidad dedicada. Tú me mostraste que es posible crear tu propio camino, uno que honre ambas partes de tu identidad. Estas conversaciones, intercaladas entre actividades cotidianas, construían gradualmente un entendimiento más profundo entre nosotras. Ya no éramos simplemente la suegra y la nuera unidas por circunstancias, sino dos mujeres que genuinamente apreciaban la sabiduría y perspectiva única que cada una aportaba. Octubre trajo mi asignación más desafiante hasta el momento. 3 semanas en Buenos Aires para supervisar la implementación del nuevo sistema de control financiero. Esta sería mi ausencia más prolongada desde que comenzaron los viajes y coincidía con el momento en que Mateo comenzaba a sentarse por sí mismo y a experimentar con sus primeras palabras balbuceantes. La noche antes de mi partida, mientras empacaba meticulosamente, recibí una visita inesperada. Verónica tocó a mi puerta, sosteniendo una bolsa de compras y una expresión ligeramente incómoda que contrastaba con su habitual seguridad. «Espero no interrumpir», dijo cuando la invité a pasar. «Quería traerte algo para tu viaje». De la bolsa extrajo un elegante conjunto de maletas de viaje de una reconocida marca italiana. «Noté que tu maleta anterior estaba bastante usada. Pensé que esto podría ser útil para tus viajes internacionales». El regalo, claramente costoso, me dejó momentáneamente sin palabras. No era solo la generosidad material lo que me sorprendió, sino lo que representaba. Verónica, quien inicialmente parecía valorar solo las apariencias y el estatus, ahora reconocía y apoyaba mi desarrollo profesional. «Es muy generoso», respondí finalmente, «pero no era necesario». «Lo sé», dijo con una pequeña sonrisa, «pero quería hacerlo. Además, hay algo más». Se sentó en mi sofá, un mueble sencillo que había traído de mi antiguo apartamento, y me indicó que me uniera a ella. «Elena, he estado reflexionando mucho desde que comenzaste estos viajes, sobre nuestras diferentes trayectorias vitales, sobre los valores que transmitimos a la siguiente generación». Hizo una pausa, organizando claramente sus pensamientos, algo inusual en ella, que generalmente se expresa con precisión inmediata. «Mi familia siempre enfatizó el éxito exterior, títulos, propiedades, conexiones sociales. Criamos a Mariana para que buscara eso mismo. Pero observándote a ti y la influencia que has tenido en ella, me pregunto si no le fallamos en algo fundamental». «No creo que le hayan fallado», respondí con sinceridad. «Mariana es una mujer extraordinaria y eso refleja su crianza». «Es extraordinaria, sí», concedió Verónica, «pero los valores que está descubriendo ahora, a través de ti, trabajo honesto, generosidad sin ostentación, dignidad ante las dificultades, son lecciones que nosotros deberíamos haberle enseñado». Esta confesión, viniendo de una mujer tan orgullosa como Verónica, me conmovió profundamente. Representaba no solo un reconocimiento personal, sino un puente tendido entre nuestras visiones del mundo aparentemente incompatibles. «Cada generación aporta su sabiduría», respondí cuidadosamente, «y cada persona toma lo que necesita de diferentes fuentes. Quizás Mariana necesitaba ambas influencias para encontrar su propio camino». Verónica asintió pensativamente. «Tal vez tengas razón. En cualquier caso, quería que supieras que apreciamos, Gustavo y yo, lo que has aportado a nuestra familia, no solo a Mateo, sino a todos nosotros». Cuando se marchó, me quedé contemplando las elegantes maletas, símbolos tangibles de cómo los puentes invisibles que habíamos construido gradualmente habían transformado nuestra relación. Ya no éramos dos mujeres de mundos diferentes obligadas a tolerarse por el bien de sus hijos, sino aliadas que habían aprendido a valorar sus diferencias y complementarse mutuamente. Durante mi estancia en Buenos Aires, estas reflexiones me acompañaron constantemente. Mientras implementaba sistemas organizativos y capacitaba al personal local,
Pensaba en los sistemas invisibles pero igualmente importantes que habíamos construido en nuestra familia. Redes de apoyo, canales de comunicación, estructuras de respeto mutuo que permitían que cada individuo floreciera a su manera. Las videollamadas diarias con Mateo se convirtieron en anclas emocionales durante esas 3 semanas. Observar cómo respondía cada vez más a mi voz, cómo sonreía al reconocerme en la pantalla, me confirmaba que los vínculos significativos trascendían la presencia física constante. Una tarde, mientras Mariana sostenía a Mateo frente a la cámara, ocurrió algo inesperado. Entre balbuceos, el pequeño articuló algo que sonaba sorprendentemente parecido a Ela, una aproximación a mi nombre que me llenó de una alegría indescriptible. ¿Escuchaste eso?, exclamó Mariana, tan emocionada como yo. «Está intentando decir Elena». «Probablemente sea coincidencia», respondí, aunque secretamente atesoraba la posibilidad de que mi nieto estuviera efectivamente reconociéndome a pesar de la distancia. «No lo creo», insistió Mariana. «Todos los días le muestro tu foto y le digo, esta es la abuela Elena, quiero que te reconozca plenamente cuando regreses». Esta simple revelación, que Mariana se esforzaba activamente por mantener mi presencia viva para Mateo durante mis ausencias, significó más para mí que cualquier reconocimiento profesional que había recibido en mis viajes. Cuando finalmente regresé a México, faltaba apenas una semana para el bautizo de Mateo. El vestido de mi madre había sido cuidadosamente restaurado por una costurera especializada, respetando cada detalle original mientras se ajustaba ligeramente a mi figura actual. Verlo extendido sobre mi cama, con sus bordados tradicionales brillando bajo la luz del atardecer, me conectó profundamente con mi herencia familiar. Mi madre, una mujer que apenas había terminado la primaria, pero que poseía una sabiduría intuitiva excepcional, habría estado orgullosa de este momento. No solo por mi éxito profesional tardío, sino por la forma en que sus valores, trabajo honesto, dignidad silenciosa, generosidad sin ostentación, habían trascendido generaciones y circunstancias, encontrando expresión en contextos que ella jamás habría imaginado. La ceremonia del bautizo, celebrada en una hermosa iglesia colonial del centro histórico, reunió ambos mundos de una manera que habría parecido imposible meses atrás. Mis compañeros de trabajo compartiendo banca con los socios comerciales de Gustavo, mis vecinas de Coyoacán conversando animadamente con las amigas de alta sociedad de Mariana, tradiciones ancestrales entrelazándose con rituales contemporáneos. Cuando el sacerdote me llamó como madrina, avancé con el vestido azul de mi madre ondeando suavemente a cada paso. Sosteniendo a Mateo en mis manos mientras el agua bendita tocaba su frente, sentí que completábamos un círculo perfecto. Aquel sobre blanco con un cheque discretamente entregado en un momento de inseguridad y rechazo había iniciado una cadena de acontecimientos que culminaba en este momento de aceptación y pertenencia plena. Los puentes invisibles que habíamos pacientemente, entre generaciones, entre clases sociales, entre visiones del mundo aparentemente incompatibles, ahora sostenían algo más grande que cualquiera de nosotros individualmente, una familia expandida y enriquecida por sus propias diferencias. Noviembre trajo consigo vientos frescos y la celebración del primer día de Acción de Gracias en nuestra recién formada familia extendida. El apartamento de Daniel y Mariana se llenó de aromas deliciosos. El pavo que Gustavo había insistido en hornear personalmente siguiendo una receta tejana aprendida durante sus años universitarios en Estados Unidos. El mole que yo había preparado como acompañamiento, mezclando tradiciones. Las verduras asadas que Verónica había descubierto recientemente en su nueva afición por la cocina saludable. Mateo, ahora con casi 6 meses, observaba todo desde su silla alta, balbuceando ocasionalmente y estirando sus manitas hacia los coloridos alimentos que no podía probar todavía. Cuando nos sentamos a la mesa, Daniel propuso un brindis. Por la familia que nos tocó y por la que construimos juntos, por las tradiciones que heredamos y las nuevas que creamos juntos. Todos levantamos nuestras copas, incluso el pequeño Mateo con su vasito entrenador de jugo diluido. En ese momento, Mariana se levantó con cierto nerviosismo. «Antes de comenzar, quisiera entregarle algo a Elena», anunció, tomando un sobre del aparador cercano. Me lo entregó con una sonrisa tímida. «Es solo una pequeña muestra de gratitud». Abrí el sobre con curiosidad, encontrando dentro una tarjeta hecha a mano. La portada mostraba una fotografía de Mateo en mis brazos. «Llegaste a nuestras vidas como la suegra a quien creí que debía tolerar.
y te convertiste en la madre que no sabía que necesitaba. Una mujer que me enseñó que la verdadera elegancia no está en las apariencias, sino en la consistencia del carácter. Que la riqueza real se mide en valores transmitidos, no en cuentas bancarias. Que la fuerza más poderosa no es la que se ostenta, sino la que se demuestra día tras día en pequeños actos de amor. Gracias por ser el puente entre nuestros mundos, por mostrarnos que las diferencias pueden enriquecernos en lugar de separarnos, y por permitir que Mateo tenga el privilegio de crecer bajo la influencia de una mujer extraordinaria como tú. Con amor y admiración infinita, Mariana. Cuando levanté la vista, toda la familia me observaba con expresiones conmovidas. Daniel, mi hijo, que había sido testigo de mi lucha silenciosa durante décadas. Gustavo y Verónica, que habían recorrido su propio camino desde la condescendencia inicial hasta el respeto genuino. Y Mariana, quien había transformado sus prejuicios en una apreciación profunda que nunca imaginé posible. No sé qué decir, confesé finalmente, sosteniendo la tarjeta contra mi pecho. No necesitas decir nada, respondió Mariana, tomando mi mano libre. Ya lo has dicho todo con tus acciones durante estos meses. Miré alrededor de la mesa a estas personas que habían pasado de ser extraños incómodos a una familia unida, y pensé en el viaje extraordinario que habíamos compartido. Desde aquel baby shower donde me sentí invisible hasta este momento de pertenencia total. De ser la suegra tolerada a ser una parte integral y valorada de la familia. Si me hubieran dicho hace un año que estaríamos todos aquí, compartiendo no solo una mesa, sino nuestras vidas, no lo habría creído, comenté, recuperando gradualmente la compostura. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Gustavo, con una sinceridad inusual en él. Gracias a tu persistencia silenciosa, a tu negativa a ser definida por nuestras percepciones iniciales, a tu capacidad para cambiar sin perder tu esencia, añadió Verónica. En ese momento, como una perfecta conclusión a la escena, Mateo extendió sus bracitos hacia mí desde su silla alta, balbuceando algo que sonaba sorprendentemente como «Ela» nuevamente. Cuando lo tomé en brazos, se acurrucó contra mi pecho con la confianza absoluta que solo los niños pueden mostrar. «Creo que tenemos un veredicto final», bromeó Daniel. «El juez más importante ha hablado». Mientras sostenía a mi nieto, rodeada por esta familia que habíamos construido pieza a pieza, pensé en aquel modesto sobre blanco que había dejado discretamente en una mesa de regalos meses atrás. Nunca imaginé que un simple cheque podría desencadenar tal transformación, no porque el dinero en sí tuviera algún poder especial, sino porque había servido como catalizador para algo mucho más profundo, el reconocimiento mutuo de nuestro valor inherente más allá de las apariencias y circunstancias. La verdadera riqueza, comprendí entonces, no estaba en los recursos financieros que había acumulado y compartido, sino en esta red de relaciones auténticas que habíamos tejido juntos. Una red lo suficientemente fuerte para sostenernos a todos, lo suficientemente flexible para acomodar nuestras diferencias y lo suficientemente amplia para seguir creciendo con los años. Esa noche, después de la cena, mientras ayudaba a Mariana a organizar la cocina, una actividad que se había convertido en nuestro ritual compartido, ella me hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas resultarían así cuando dejaste ese sobre en la mesa de regalos? Reflexioné un momento antes de responder. No, nunca lo imaginé, pero quizás en algún rincón de mi corazón lo esperaba. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Mariana, mientras guardaba cuidadosamente los recipientes de comida sobrante. Aquel cheque sigue intacto en la cuenta educativa de Mateo. Su verdadero valor nunca fue monetario, sino lo que representaba, tu amor incondicional, tu previsión, tu generosidad silenciosa. Como muchas cosas en la vida, respondí, lo que parece ser sobre dinero raramente lo es realmente. Nos quedamos en silencio por un momento, la verdad de esas palabras resonando entre nosotras.
En los meses y años siguientes, nuestra familia continuaría evolucionando. Mis viajes profesionales se intercalarían con periodos dedicados completamente a Mateo y a los primos que eventualmente se unirían a la familia. Mariana desarrollaría su propia carrera, equilibrándola con la maternidad de maneras que su madre nunca consideró posible. Daniel prosperaría en su profesión, fortalecido por el apodo de una familia unida a pesar de sus diferencias. Y aquel modesto sobre blanco, el catalizador silencioso de esta transformación, permanecería guardado en una caja especial junto con la tarjeta que Mariana me entregó aquel día de Acción. 2 simples piezas de papel que representaban el inicio y la culminación de un viaje extraordinario. Un recordatorio tangible de cómo los gestos aparentemente pequeños pueden desencadenar cambios profundos cuando están imbuidos de autenticidad y amor verdadero. Porque al final, lo que realmente cambia las vidas no son los grandes gestos dramáticos, sino las pequeñas semillas de generosidad y comprensión que plantamos sin expectativas, confiando en que algún día, de alguna manera, florecerán en algo hermoso que trascenderá nuestra propia existencia. Y así fue como una simple tarjeta lo cambió todo, no por lo que contenía materialmente, sino por las verdades eternas que reveló sobre el valor real de una persona, la naturaleza del amor familiar y el poder transformador de la dignidad silenciosa.